Curso de Discipulado, Padre Rafael Santiago Muñoz. Primera charla acerca del curso de discipulado, acerca de los rabinos y sus discípulos. Hoy entonces vamos a tener esta primera charla esta primera clase acerca de este curso del discipulado de los rabinos, que son maestros, así se llaman maestros, y a ver qué tipo de maestro era Jesucristo. Entonces, recordar cosas anteriores. Ya hemos hablado acerca de la historia del pueblo de Israel, desde su formación hasta el tiempo moderno de hoy, con los conflictos que tienen ahora Israel con Palestina, de dónde viene eso. Pero para este curso en específico, primero vamos a tener lo que llamamos una primera charla, que es esta, acerca de los rabinos, de los maestros y los discípulos, para uno entender entonces al mismo Jesucristo. Este estudio, como lo hemos dicho, tiene tres partes. Primero, vamos a tratar acerca de la misión de Jesús. La segunda parte, la formación de los discípulos para la misión, o sea, las tácticas de Jesús y los discípulos testigos de Jesús en el mundo. Entonces vamos de una vez a iniciar esta primera intervención ya formal del curso acerca de los rabinos y sus discípulos. Primero, rabino significa maestro. En tiempos de Jesucristo, pues, había lo que llamamos distintas clases sociales. Teníamos los saduceos, que era como la clase ya más alta, la clase alta, donde ellos, pues, eran una especie de religiosos, donde ellos, pues, gobernaban todas las cosas también de acuerdo a la ley. Teníamos también los fariseos. Miren, los fariseos es una raza interesante. Digamos, un grupo religioso social, donde eran realmente verdaderas personas, digamos, laicos. O sea, laicos quiere decir personas del pueblo. Eran las personas que ellos aprendían la ley y hacían entonces más enseñanzas, leyes y normas para proteger esa ley. Eran personas muy bien vistas por el pueblo, pero entonces por su demasiada apego a la ley, entonces ponían cargas pesadas. Y ahí vamos a ver entonces todo lo que Jesucristo dice, y está ahí uno y otro diciendo tantas cosas acerca de los fariseos, es por esto. Pero, y lamentablemente también, digo lamentablemente, porque se ha quedado ya un sinónimo de fariseo con una persona falsa, con una persona que realmente no está de acuerdo al plan de Dios. Pero todo lo contrario. En el pueblo de Israel, en tiempos de Jesucristo, eran muy bien vistos porque eran personas que trataban de guardar siempre la pureza de la ley. El problema era que ellos eran muy rigurosos. El problema era que eran demasiados recalcitrantes, como muchos de nosotros, ¿verdad? Muchas veces que somos queremos ser más papitas que el Papa. Entonces, vamos a esto. Jesús es llamado con mucha frecuencia maestro. Esta palabra viene del hebreo rabí. Otra forma es rabún o rabuní. Tenemos entonces, si buscamos Marcos capítulo 9, verso 5, o Marcos capítulo 4, verso 38, Marcos capítulo 5, verso 35, y Marcos capítulo 10, verso 11, y el capítulo 11, verso 21, el capítulo 14, verso 45, y Juan capítulo 2, versículo 38, y capítulo 20, versículo 16, vemos en estos pasajes, ustedes pueden retomar nuevamente. Lo bueno de este curso es que va a estar grabado y pueden retomar nuevamente. Entonces les recomiendo ya después que escuchemos estas charlas, que escuchemos estas clases, ustedes agarran su Biblia, le van dando pausa al video y van buscando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Jesucristo, en estos textos que les hemos dicho, se le llama rabí. O sea que Jesucristo sí era también un rabí, un maestro también. ¿Qué era un maestro? Eran las personas que enseñaban y tenían discípulos. Hasta aquí. Bien, entonces recuerden que las sinagogas, ya hemos explicado que eran como los templos de la palabra. Al destruir el templo por varias ocasiones, pues en las sinagogas eran construidas para la palabra. Servían también de escuela para aprender a leer y escribir en ese tiempo con la misma ley, con la misma Antiguo Testamento, con la misma palabra de Dios. Entonces, recuerden entonces que las sinagogas nacen fruto del exilio y empiezan ya, como no hay templo, empiezan entonces a ellos enseñar para conservar precisamente los trozos de la palabra que habían.
Entonces, en este contexto es que surgen lo que llamamos los doctores de la ley, donde ellos entonces empiezan ya no tanto, digamos, como no tienen templo, a la parte, digamos, sacrificial, aunque después ya lo hacen otra vez en el segundo templo del sacrificio de holocaustos, y se centran nada más en la palabra. Sí, y ahí también es que sale lo del monte Sión, el Garizim, que no tenían un templo, pero sí en los lugares altos del monte, sí también los samaritanos, que son parte del pueblo de Israel, aunque los fariseos del reino del sur lo consideraban como de segunda categoría, que estaban ligados, que no eran puros y todo eso, pero sí también ellos, precisamente en el monte Sión, tenían también sus sacrificios, y después cuando el templo se hace oficial, por eso el pleito, como les expliqué una vez, de Jesucristo y la samaritana, donde cada vez que pasaba una persona por el norte hacia el sur, hacia Jerusalén, los samaritanos le daban la espalda, no querían. ¿Por qué? Porque sabían que iban a coger para allá, para el sur, y ya no, es aquí. Y por eso la samaritana le dice: ustedes dicen que es en Jerusalén y entonces nosotros decimos que es acá. Y Cristo ahí es que le dice y le aclara: llegará un momento en que el culto a Dios sea en espíritu y verdad, como es hasta ahora. Entonces, en este contexto del destierro, que no hay nada, ellos están en Babilonia, es que surgen lo que llamamos los grandes doctores de la ley, surgen las sinagogas, que eran los lugares, digamos, de la palabra, y surgen también los fariseos, es aquí que surgen también en el destierro, desde el año 587 al 537 a.C., unos 70 años que duró el destierro. Entonces, estos doctores de la ley eran laicos del pueblo, o sea, teólogos profesionales, que ponían su vida y obras enteras al servicio del estudio de la enseñanza de la ley. O sea, eran personas realmente dedicadas a cuerpo y alma, mañana, tarde y noche, a esto, a la ley. Eran personas muy respetadas. Entonces, esta ley, o como ellos la llamaban en hebreo, se dice Torah, apareció contenida no solo en el Pentateuco. Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, sino que también en las tradiciones orales llamadas tradiciones de los antiguos. O sea, las tradiciones orales, las que se iban transmitiendo de padre a hijo, y no solamente lo que se llegó a escribir. Recuerden que les he dicho que se empieza a escribir formalmente los libros ya en los reinados de rey David, Salomón, Ezequías, o sea, los reyes, donde hay ya presupuesto y hay escuelas. Pero antes, el pueblo de Israel, lo que era un pueblo de pastores, que era analfabeto, hay que decirlo, y por eso entonces, digamos, la cultura, vamos a decirlo así, e incluso las leyes, las normas, los libros enteros, pues había pedacitos, fragmentos de algunas personas que otra que sabía leer y escribir, pero son los escribas de los reinos, por orden precisamente de los reyes y de los profetas, y de estos doctores también de la ley, que empiezan a escribirse formalmente los libros, las historias, por ejemplo, de los profetas, esos profetas del norte, profetas del sur, que no sabían ni la O redonda, y entonces muchos de sus discípulos, pues, escribieron esos libros. La mayoría de todos los libros de la Biblia, oigan bien, de los libros proféticos, de los libros históricos, no lo escribieron las personas que dice ahí, asimismo. Por ejemplo, el libro de Habacuc no escribió nada, fueron sus discípulos. Quizás muchos de esos profetas, la mayoría, no sabían leer ni escribir, y después entonces, para recoger esa historia que no se perdiera, los discípulos escribieron y le pusieron el nombre del profeta. Eso en la Biblia se llama pseudonimia, o sea, atribuir inspirado en una persona el nombre. Por ejemplo, dice que Moisés escribió el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. No fue así. Entonces, sus discípulos después fue que empezaron a escribir todo esto, porque ellos no escribieron nada en el desierto ni nada de eso, así que ya lo saben. Bien, entonces se puso por escrito estas tradiciones del Pentateuco y también las tradiciones de los antiguos, que eran llamadas precisamente la tradición oral, cuando le contaban las cosas e iba de generación en generación. Entonces esto empieza a escribirse. Como el estudio de la ley no podía agotarse en una generación, era preciso hacer discípulos que a su vez enseñaran a otros. O sea, que ahí fue que nació el método del maestro y del discípulo. Fueron surgiendo así esquemas fijos y creándose escuelas de rabinos. Y ahí es que empiezan las escuelas, donde ellos, los rabinos,
o sea, los maestros, vamos a decir, estos doctores de la ley, que sabían leer y escribir y sabían explicar la ley, empezaron ya a escribir y a dar un método de enseñanza. Y ahí es que surgen entonces, mucho antes de Jesucristo, siglos antes de Jesucristo, es que salen precisamente ya los fariseos. Fueron 2 siglos antes de Jesucristo. Los maestros de la ley, los doctores y todo eso, ya cuando Jesucristo nació, ya tenían más de 200 años que se estaba predicando, se estaba enseñando y con un método específico de enseñanza. Asimismo, los fariseos ya estaban establecidos como personas respetables del pueblo, pero que hacían muchas leyes. Eso escribían y escribían muchísimas leyes y muchísimas normas. Por eso entonces, estos fueron surgiendo, estas personas, o sea, era preciso hacer discípulos que a su vez enseñaran a otros. Y ahí nacen las escuelas. Fueron surgiendo así esquemas fijos y creándose escuelas de rabino. Recuerden entonces a Gamaliel, Hechos 22, capítulo 3, Gamaliel. Recuerden que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, un gran maestro de la ley que era bien respetado porque ya tenía su método de enseñanza, tenía como su escuela, tenía su universidad. Y vamos a ver las leyes y las normas de cada una de estas escuelas. Entonces también tenemos al Hillel, Shammai, que eran también grandes maestros que se mencionan en la historia del pueblo judío, y Gamaliel en Hechos 22, capítulo 22, verso 3. El primer maestro de la ley fue considerado siempre Moisés, primer discípulo Josué. De ahí que la silla de los doctores, donde los doctores enseñaban, fuera llamada cátedra de Moisés, Mateo 23, 2. O sea, ellos, la silla donde se sentaba era llamada la cátedra de Moisés, porque realmente, oigan bien, realmente ellos consideraban el primer maestro fue Moisés y su discípulo, su seguidor fue Josué, que fue el que sucedió a Moisés, digamos, en la dirección del pueblo de Dios. Entonces desde ahí ellos tomaron esa parte de Moisés y Josué y empezaron pues a formar los esquemas para hacer entonces sus escuelas, para pues, empezar a admitir a todos sus discípulos. Entonces, por eso se llamaba la cátedra, que cátedra significa la enseñanza. Por entonces, donde se sentaba el maestro a enseñar y los discípulos ahí a sus pies, esa silla se llamaba cátedra. Por eso también, ahí llamamos también una fiesta en la iglesia que se llama la Cátedra de San Pedro, que quiere decir la enseñanza. De ahí viene la palabra también catedral, de enseñando, catedrático, el que enseña en una universidad, un catedrático. Por eso entonces, a esa silla donde se sentaba el maestro a enseñar, se llamaba la Cátedra de Moisés. Vamos a ver entonces los rabinos y discípulos. Recuerden que la palabra rabino significa precisamente maestro. Entonces, miren, toda labor de un rabino estaba pues centrada en construir su propia escuela y enseñar a sus discípulos. O sea que cuando, vamos a decir, estudiaba y tenía su método, su vida, la del maestro, era hacer su propia escuela y enseñar a sus discípulos. Entonces ellos enseñaban a sus discípulos y hacer una escuela ¿dónde? Bueno, pues donde quiera. Ellos enseñaban en las sinagogas, enseñaban en los pasillos del templo y también en sus casas, y enseñaban también con la vida, como Jesucristo, que andaba de un lugar a otro enseñando. Entonces por eso que Jesucristo también dice, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. No se hacía referencia que no tenía casa, sino que enseñaba donde quiera y como quiera en la vida. Entonces por eso, la labor de los rabinos estaba precisamente en ellos hacer esa escuela, tener discípulos. Entonces, estas escuelas, recuerden el vocablo hebreo de enseñar, porque querían enseñar la ley, es lamad, así se dice. En hebreo se dice lamad, enseñar. Y de ahí viene el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es todas las enseñanzas que no están en el Pentateuco, dizque ¿para qué? Para ayudar, para complementar, para arreglar y poner que la gente pudiera cumplir la ley. Entonces por eso hicieron unos libracos así grandísimos llamados Talmud, que era la explicación de la ley, y se fijaba nada más en esa explicación de la ley más que en la ley misma. O sea que las meditaciones y las normas que ellos escribieron se llamaba Talmud. El Talmud son todas las enseñanzas judías que tenían ahí normas. Los mandamientos eran 10 y yo tenía más de 700 normas que ellos tenían, que habían hecho. Entonces el Talmud ellos lo utilizaban
para adoctrinar y adiestrar. Y había que ver eso de los discípulos aprendiéndose de memoria y los maestros careándose, o sea, hablando, diciendo, y los discípulos, de acuerdo a quién maestro ganaba, se iban con él o no. Un espectáculo. Entonces, esto mismo nos invita a determinar el método seguido en todas las escuelas. Entonces, por eso, este maestro empezaba de una vez con su método a admitir, pues vamos a decir, discípulos. Entonces, vamos a ver cómo era el ingreso en la escuela. El ingreso en la escuela. Entonces, la afiliación de jóvenes a un rabino era por principio voluntario. El rabino los aceptaba y formaba con ellos su escuela. Por ejemplo, Jesús invita al joven rico a que lo siga, pero él no quiso, en Mateo 19:16. Pero notemos que la escuela no es aquí la edificación, sino la comunidad de los discípulos. Jesús no tenía, como les dije, un lugar fijo para formar a sus discípulos. Entonces, para ingresar a la escuela, eran los discípulos voluntariamente que veían al rabino y decían, sí, yo voy entonces a estar acá con usted. Entonces, Jesucristo ya empieza a alejarse un poquito de esto, porque Jesucristo mismo dice, no fueron ustedes los que me eligieron a mí, soy yo quien los elige a ustedes. Entonces, en el caso de los rabinos normales, pues lo que se hacía era lo siguiente, el discípulo decía, yo me quiero ir con este maestro, y de acuerdo con la habilidad del maestro que tuviera, pues entonces ahí mismo empezaban entonces, digamos, a hacer y formar la comunidad de la escuela. O sea, era voluntario que los discípulos elegían al maestro, pero en Jesucristo es Él quien los elige. Entonces, la escuela no era un sitio, como les dije, sino era ya la comunidad. La mujer no podía participar en una comunidad escolar. Las mujeres no podían estudiar la ley. Por eso les decía que había un maestro de esto famoso que decía que él prefería que la Biblia, o sea, la ley, la Torá, se prendiera en fuego, hasta mejor que se consumiera en fuego, mejor que una mujer no le pusiera la mano, mejor déjenla quemarse. Oigan bien qué machismo, pero esa era la mentalidad de la época. Entonces, una mujer de ninguna manera podía ser discípulo. Y ahí también Jesucristo se aleja y empieza también a formar parte, o sea, a aceptar mujeres como María Magdalena, la de Cusa, también María la de Cusa. En fin, empezó Jesucristo, Marta, María, a aceptar mujeres, que eso nunca era una cosa imposible de pensar. Entonces, así era el ingreso en la escuela. ¿Cómo era el ingreso en la escuela? Bueno, pues yo elijo al maestro. Yo elijo al maestro. El maestro entonces está haciendo esta escuela, una persona que sabe mucho de ley, una persona que se ha estudiado el Talmud de las leyes en cuanto a esto. Entonces, ya me gusta este maestro, entonces yo voy y le digo, maestro, yo quiero estar acá. Y el maestro todo gustoso porque quería enseñar. Sí, entren todos, vengan. Y así era el ingreso en la escuela. Solo los hombres. Pues esta es, digamos, la primera parte de Rabinos y Maestros, y continuamos ahora con esta segunda parte. Padre Rafael Santiago Muñoz de León, curso del discipulado. Primera parte de Rabinos y Maestros. Segunda parte de el ingreso a la escuela de Rabinos y Maestros. Padre Rafael Santiago Muñoz, curso de discipulado. Entonces, hasta ahora hemos visto que cómo los maestros surgieron, de dónde vinieron, los maestros de la ley, los fariseos, los doctores de la ley, y qué enseñaban. Enseñaban el Talmud. Recuerden que el Talmud viene de la raíz hebrea, lamad, que quiere decir las enseñanzas. Entonces, los fariseos y los doctores de la ley y los rabinos, pues habían confeccionado pues muchas normas, muchas leyes para explicar la palabra de Dios, que no estaban contenidas en la misma palabra de Dios, pero ellos decían que era para ayudar. Entonces, esto es lo que se considera un libro llamado Talmud. Tienen un libro Talmud, que son las leyes y las normas, como más de 700 y algo de normas, las cuales la mayoría de la gente se la aprendía de memoria. Sí, porque la mayoría no sabía leer y escribir, los discípulos, entonces se la aprendía de memoria. Entonces el maestro de una vez ya terminaba, pues lo que quería hacer era formar una escuela para seguir enseñando la palabra de Dios, y los discípulos, para ingresar en esta escuela, venían y veían dónde el maestro vivía y se iban precisamente a convivir con él. Vamos a ver el género de vida en la escuela. Recuerden que la escuela, más que
una edificación era en la casa, era en la vida, era, bueno, en todas estas partes. Entonces, los discípulos conformaban prácticamente una comunidad con el rabino. La escuela no era el lugar, era la vida. Y tenía dos características. O sea que, ¿qué pasaba? Cuando un discípulo iba a la escuela, vamos a decirlo así, a convivir con el maestro, ya dejaba su casa, dejaba todo y era viviendo 24/7 con el maestro, como decimos, o sea, 7 días a la semana, todos los días, ahí estaba. Entonces, esta tenía dos características, este género de vida en la escuela. ¿Cuáles eran estas dos? Primero, convivencia con el rabino. O sea, los discípulos siempre debían estar con el maestro, siguiéndolo y aplicando las teorías en la vida cotidiana. Jesús decía, ir en pos de mí. Seguir son sinónimos de ser discípulo de. En Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 19 al 21. En este sentido hay un seguimiento interno y externo del maestro, o sea que convivían con él. Entonces la segunda parte, pongan atención. El maestro, el rabino, se consideraba como ley viviente. Por lo tanto, el cumplir la ley era servir también al rabino en todo. El discípulo siempre debía estar sirviendo al maestro, es decir, era un sirviente. O sea que no solamente era bien para enseñarte, sino que el discípulo era el sirviente del maestro. Tenía incluso hasta que lavarle los pies, que era cosa de todo. Y se consideraban, pues precisamente, ellos se consideraban como ley viviente. Y por eso el discípulo tenía que hacer todos los quehaceres de la casa, que la cocina, que cuidar las ovejas, que cuidar los campos si tenían. En fin, era precisamente una convivencia, no solamente, digamos, de la palabra, sino también de la vida. Y estaban dedicados al servicio del maestro, eran servidores, o sea, primero vivían, era como una convivencia interna en su casa. Si tenía 5 discípulos, pues los 5 estaban al servicio 24/7 también del maestro. El maestro les enseñaba la ley, les enseñaba, por ejemplo, también a leer y escribir, pero también ellos tenían que hacer todos los quehaceres de la casa, todo, y servir al maestro, todo, lavar, hacer todos los oficios, eran ellos también que tenían que hacerlo. Entonces, por eso, el género de vida de la escuela es convivencia con el rabino para aprender las cosas cotidianas, pero también el servicio al rabino. Entonces, vamos a ver ahora el método de enseñanza, cuáles eran las tácticas. Entonces, los discípulos, oigan bien, ¿cuál era el método? Por ejemplo, ustedes saben que cuando uno va a una escuela, le ponen un método para uno, ya sea memorice, ya sea resuma, ya sea haga esto. Como era un método también, no solamente de enseñanza, sino de vida, vamos a ver qué métodos utilizaban los rabinos de aquel entonces, en comparación, siempre lo vamos a comparar con Jesucristo, qué método utilizaban estos rabinos para poder entonces enseñar a todos. Bien, primero, los discípulos, oigan bien cómo lo hacían, eso era una cosa formal. Los discípulos siempre estaban sentados en el suelo durante la enseñanza, mientras el maestro se sentaba en una silla, o sea, en la cátedra de Moisés, la silla de Moisés, la enseñanza de Moisés. Entonces, siempre los discípulos eran sentados en el suelo, siéntese en el suelo, y el maestro en una silla, en su cátedra. Entonces, ese era, digamos, primero las tácticas y el método que ellos utilizaban. Oigan bien. Entonces, el método de enseñanza era teórico práctico y comprendía, entre otras cosas, las siguientes características. Primero, ¿cómo enseñaban? En un diálogo didáctico. ¿Qué significa diálogo didáctico? Que era a menudo iniciado por una pregunta. Por ejemplo, una pregunta de la vida. O, por ejemplo, hay un método de un filósofo llamado Sócrates, que es la mayéutica, y empezaba pues entonces él, asimismo, con una pregunta. Por ejemplo, ¿qué es la vida? O lo que sea. O sea, una pregunta, por eso se llama una pregunta majestáutica, cuando no es para que fulano me la conteste, sino para uno explayarse. Es como cuando uno está jugando pelota, uno agarra la bola, la tira y uno mismo la batea. O sea que una pregunta majestáutica, como se llama, es una pregunta donde uno quiere provocar precisamente una reacción, donde uno quiere provocar uno mismo un diálogo. Entonces, no es es como en un discurso. Usted, por ejemplo, en un discurso, es un método que ellos utilizaban. Por ejemplo, yo voy a hablar de la vida. Entonces yo empiezo, yo como maestro, digo,
¿qué es la vida? Y viene uno y salta por allá la vida. No es que me responda. O sea, yo mismo me tiré la bola y la voy a batear porque es una pregunta majestática que quiere decir yo la digo y para explicar. Entonces ellos utilizaban mucho este método. Entonces si buscamos a Marcos capítulo 8, 27, ahí vamos a encontrar esa pregunta. Entonces, otro segundo método que utilizaban eran parábolas, que no pocas veces concluían con una pregunta, la cual estimulaba al discípulo a resolver el mismo problema. Por ejemplo, el método que utilizaban también eran parábolas, o sea que Jesucristo también utilizó el método de la pregunta, Jesucristo utilizó el método también de la parábola, porque Jesucristo también era un rabino. Era un rabino que se aparta totalmente de los rabinos, pero también era un rabino, y por eso vemos que en el Evangelio utiliza estos dos métodos de enseñanza, que son precisamente la pregunta para iniciar un diálogo, la pregunta majestática, como les dije, parábolas, y también utilizaban acontecimientos de la vida. Así que para las parábolas tenemos ahí las parábolas de Jesucristo que la utilizaban. Por ejemplo, en Mateo 17, 24 utiliza parábolas. ¿Cuál es el problema con esto? Que nosotros ahora agarramos las parábolas y creemos que son hechos históricos. Entonces tenemos que saber que cuando se habla en parábolas se está hablando en una construcción literaria, como en una historia, un cuento, para poder provocar pues algo en la vida. No es que quiere decir que la parábola fue así ni nada de eso, sino que es una historia para provocar una enseñanza. O sea, eso es lo que queremos decir. Entonces también otro método de enseñanza era acontecimientos de la vida diaria, comunitaria, nacional, que daban pie al maestro para una instrucción. O sea, un acontecimiento de la vida diaria, por ejemplo, unos trabajadores que estaban trabajando en una torre se cayó y le pregunta, y estos pecaron, y Jesucristo aprovecha cualquier acontecimiento para enseñar como un gran maestro que es. Entonces, si buscamos a San Juan, capítulo 12, verso 1, vamos a ver entonces ahí también otro ejemplo de un acontecimiento de la vida diaria para esto. Pero también había una parte práctica muy importante, el envío a la misión, para que el discípulo ejerciera lo aprendido. O sea, por eso que es una formación teórico-práctica, porque les hacía preguntas para el maestro mismo contestarlo. O sea, él mismo se pichaba la bola y la bateaba. También utilizaba parábolas, pero también utilizaba acontecimientos de la vida diaria, pero también el maestro los enviaba a la misión, los enviaba a predicar, como quien dice, en distintos lugares, en distintos momentos, y los enviaba para que ellos pusieran en práctica, pues lo aprendido. Entonces, esta parte es muy importante, la parte práctica, el envío a la misión, para que el discípulo ejerciera lo aprendido. Así el maestro podía juzgar del progreso de su escuela. Por ejemplo, Mateo 10:7, Jesús envía a sus discípulos a una misión. Entonces, todas las enseñanzas, oigan bien esto que es importantísimo para que vayamos entendiendo la palabra de Dios también. Toda la enseñanza, las órdenes, las exigencias y prohibiciones que el maestro hacía a sus discípulos se llamaba carga. Oigan bien, todas las enseñanzas, órdenes, exigencias, o sea, todo lo que el maestro decía, limpie aquí, apréndase aquí, vaya aquí, hágame esto, usted no puede hacer esto. Todas esas prohibiciones a sus discípulos era llamada carga. Por eso entonces que Jesucristo dice que la carga de él es diferente a las de los demás maestros del pueblo de Israel. En Mateo 11, capítulo 11, versos del 28 al 38, y en Juan capítulo 13, versos 34 al 35, dice: carguen con mi yugo, con mi carga que es ligera, que no es la carga impositiva de los otros maestros de la ley. Entonces realmente se puede decir que la formación de los discípulos partía de la vida y la vida iba madurando a sus discípulos. Terminado el tiempo de preparación y formación, el discípulo había aprendido todo lo que el maestro podía enseñarle. Entonces abandonaba la escuela, se convertía en escriba, oigan bien, y pasaba él mismo a ser maestro de la ley. Fundaba así su propia escuela y colaboraba a la continuidad de la enseñanza de la Torá, a la enseñanza de la ley.
Entonces era algo interesantísimo también, por ejemplo, ver a los maestros también de la ley de la escuela y los discípulos ahí, como decimos, esperando, ¿verdad? Viendo a ver qué era. Entonces los maestros empezaban a discutir y cuando entonces un maestro aplastaba al otro, avasallaba al otro en la ley, entonces los discípulos hacían así, ¡uap! Y se movían y se iban para donde el otro maestro. O sea, eran unas discusiones que tenían muchas veces de maestro a maestro. ¿Quién era el más grande? ¿Quién era el más importante? ¿Quién se sabía más las leyes? Entonces tenían esta parte que los discípulos estaban ahí mirando. Entonces, de acuerdo al desenvolvimiento del maestro, pues los discípulos decían, no, pero este sabe más. Y ahí mismo lo dejaban. Ahí mismo se iban unos con otros. Después vamos a ver lo de Jesucristo y Juan el Bautista, cuando los discípulos de Juan el Bautista pasaron hacia donde Jesucristo. Por eso es importante uno aprender y saber acerca de los rabinos, acerca de esta parte. ¿Por qué? Porque aquí Jesucristo también utiliza este método, pero se aparta radicalmente digamos, de los maestros de la ley de los rabinos. Era un rabino, utilizaba, por ejemplo, como le hemos dicho, ya así un repaso, recuerden que, así ya a nivel general, el ingreso, recuerden lo que hablamos, que los rabinos y los discípulos, recuerden que ellos, los rabinos, hacían sus enseñanzas. Vamos a hacer un pequeño ahora resumen para terminar. Siguiendo esto, los maestros y los fariseos surgen como una necesidad después del destierro, que no hay templo. Entonces ellos empiezan a hacer sus sinagogas, que son las iglesias, y empiezan ellos a transcribir la palabra, se hacen escriba y todo eso, y empiezan ellos a explicar esa palabra, y de ahí nace un libro de la ley de ellos llamado el Talmud, que todavía está, lo pueden buscar, Talmud, que son las enseñanzas acerca de las leyes que había, y se ponen bien rígidos ellos. Los maestros de la ley, los rabinos, pues hacen, digamos, este Talmud. Cuando ya están, digamos, que ya saben de las leyes y escriben sus normas, pues entonces empiezan a hacer ellos su escuela. Esa era la aspiración. Ya terminaban y empezaban a hacer escuela, y los discípulos eran precisamente quienes veían, de acuerdo a la enseñanza del maestro, que iban donde él. Entonces, uno de los géneros de la vida de la escuela ya no era una escuela formal como la entendemos una escuela, sino que era una escuela de vida donde el discípulo iba a convivir con el maestro. Entonces tenemos que les enseñaba la ley, les enseñaba a escribir y todo eso en la vida cotidiana, pero también eran servidores al rabino. O sea, el mismo rabino se consideraba también como una ley viviente y había que servirlo a él, y en la casa estaban mañana, tarde y noche con ellos. Entonces después este rabino tenía varios métodos de enseñanza. El primero que tenía era una pregunta directa para él mismo contestar preguntas acerca de la vida, acerca de todo. Eso se llama el método mayéutico de Sócrates. Entonces, como le dije, es él mismo se picha la bola, él mismo la batea. Es como les expliqué, ¿verdad? Entonces tenemos que otro método que utilizaban eran las parábolas. Asimismo, Jesucristo utilizó parábolas que eran historias de la vida cotidiana, eran historias también, digamos, creadas literariamente para entonces provocar una enseñanza, como si fuera también una fábula, como si fuera una historia, para dar una enseñanza detrás, también para explicarse. Y entonces también utilizaban los acontecimientos de la vida comunitaria, un acontecimiento, digamos, religioso, un acontecimiento natural, político, una desgracia, una tragedia, y utilizaban pues la vida para esto. Pero entonces también el maestro enviaba a sus discípulos, lo enviaba también a la vida, lo enviaban a practicar, lo enviaban a la práctica, a la enseñanza, para ver cómo se desenvolvían. Entonces por eso es que lo importante era el envío a la misión, que después Jesucristo también hace lo mismo. Entonces, les hemos dicho que todas esas exigencias, las leyes, las normas, el trabajo que tenían que pasar, se llamaba carga, se llamaba yugo. Por eso que Jesucristo dice, carguen con mi yugo que es ligero. Se refería precisamente a todas estas enseñanzas que tenían los maestros de la ley. Entonces después ya venía lo que llamamos para los maestros de la ley, para los discípulos, la graduación, donde ellos ya aprendido todo lo de la ley, ya el maestro no tenía nada más que enseñarle, pues entonces abandonaba la escuela y se convertía en un escriba porque les enseñaba a leer y escribir. Entonces ahí empezaban a escribir, a transcribir las leyes, las normas y todo eso, y después pasaba después a ser un maestro de la ley, donde fundaba su propia escuela, y así seguía la continuidad de la misma Torá, del mismo Antiguo Testamento. Pues aquí termina
la charla, la conferencia de los discípulos y maestros, la segunda parte acerca de los rabinos y discípulos. Padre Rafael Santiago Muñoz, curso del discipulado, segunda parte de la charla del discipulado.